Buenos días a todos, mi nombre es Carolina Candioto, soy auxiliar docente acá de la primera cátedra de anatomía y también miembro del CAC, del Centro de Anatomía Quirúrgica, y hoy voy a estar acompañándolos en el tema del plexo braquial, que es un tema muy básico y por lo tanto es esencial que ustedes puedan tener un buen entendimiento del mismo. Antes de entrar en el tema del plexo braquial propiamente dicho, me gustaría aclarar algunos conceptos bastante básicos también y que ustedes van a utilizar en toda la cursada, ¿no? Aprovechando que ya estamos al inicio de la cursada de locomotor de este módulo, son conceptos entonces que ustedes van a utilizar también en esplacnología y en neuroanatomía incluso. Eh, para definir el plexo, ¿cómo lo vamos a definir? Podemos decir que es un entrecruzamiento entonces de las fibras nerviosas de los ramos anteriores de los nervios espinales. Y cuando estamos viendo un concepto por primera vez o no tenemos un buen entendimiento del mismo todavía, una buena estrategia es desmenuzar ese concepto y entender las pequeñas partes para después juntarlo de nuevo y así comprender todo el concepto. Para comprender el entrecruzamiento de las fibras nerviosas, podemos hacer también una analogía a lo que es la caja de instalación eléctrica de una casa, en donde tenemos muchos cables y esos cables en algún momento vienen de diferentes tuberías y en algún momento van a compartir recorrido. Algo similar pasa en los plexos del cuerpo humano, en cualquiera de ellos. Son diferentes nervios que se dividen y después cada división se junta con el nervio que está cerca del mismo y van a formar un nuevo nervio con fibras que son compartidas entre los demás. Ese entrecruzamiento de fibras nerviosas se da desde los ramos anteriores de los nervios espinales. Y para entender qué son los nervios espinales, tenemos que dar un pasito atrás y volver al trabajo práctico de dorso, en donde vimos que los nervios espinales son contenido del agujero de conjunción y ellos vienen de raíces que salen desde la médula espinal. Son ellas las raíces anteriores y las raíces posteriores. Ese nervio espinal es mixto. ¿Por qué? Porque las raíces anteriores tienen información esencialmente motora y las raíces posteriores tienen información sensitiva, ¿no? Y tienen contacto también con lo que es el ganglio anexo a la raíz dorsal. Ese nervio espinal se divide a su vez en ramos posteriores y ramos anteriores. Los ramos posteriores jamás forman plexos, son nervios que van a inervar a la piel y a los músculos del dorso. Y los ramos anteriores sí forman plexos en algunas partes del raquis. Los ramos anteriores, si bien tienen la misma función de los ramos posteriores, es decir, inervación motora y sensitiva de los músculos y de la piel respectivamente, no lo hacen de la misma manera, sino que forman plexos en algunos segmentos del raquis. Además de información motora y sensitiva, es decir, inervación somática, un concepto que quería dejarles claro es que también tienen información autonómica, porque hay algunas estructuras anatómicas que están en los miembros que necesitan inervación que no sea voluntaria o consciente. Y para explicarles las estructuras que son responsables por eso, en realidad este esquema está incompleto. Sepan que en conexión con el nervio espinal hay unos ramos comunicantes, blanco y gris, que se conectan con lo que es la cadena simpática y van a encargarse de llevar esa información autonómica hacia los ramos anteriores, ¿sí? Que van a su vez encargarse de inervar, por ejemplo, las glándulas sudoríparas, el músculo piloerector, que es el que se contrae cuando se nos pone piel de gallina, y también el tono de los vasos, muy importante para la distribución de calor. Además del conocimiento de que son mixtos y que también llevan información autonómica, está bueno que tengamos presente qué cantidad de nervios espinales tenemos en la columna, que son 31 pares, es decir, 31 de cada lado, y son 8 cervicales, 12 torácicos, 5 lumbares, 5 sacros y 1 coccigio, que en algunos segmentos del raquis van a formar lo que son los plexos. Tenemos el plexo cervical, el plexo braquial, el plexo lumbar y el plexo lumbosacro. Es decir, que a nivel torácico, lo que son los nervios intercostales no forman plexos.
Ahora sí vamos a entrar entonces en lo que es la formación del plexo braquial propiamente dicho. En este preparado anatómico, antes de marcar la formación del plexo braquial, podemos reconocer algunas otras estructuras anatómicas, teniendo en cuenta que esto es superior, esto es inferior, esto es lateral y esto es medial. De superficial a profundo podemos empezar marcando la piel, la fascia del brazo. Recordemos que entre la piel y la fascia está el tejido celular subcutáneo, que en esta persona era un poco más fino o de menor volumen. Además, en esta región podemos marcar al surco delto pectoral, en donde se aloja la vena cefálica, y tiene como límites al músculo deltoides hacia lateral y al músculo pectoral mayor hacia medial. Además de los músculos deltoides y pectoral mayor, que también puede reconocerse su porción más proximal hacia medial, podemos marcar al músculo pectoral menor, al músculo esternocleidomastoideo y profundo el mismo a la masa de los músculos escalenos. Acá tenemos al escaleno anterior y acá tenemos al escaleno medio, por ejemplo, posterior al mismo. A este nivel podemos visualizar la clavícula, que está seccionada y por ende se expone lo que es el contenido del espacio cérvico-axilar. Entre la masa de los músculos escalenos podemos visualizar que emergen algunas estructuras y algunas de ellas tienen que ver con el plexo braquial. Recordemos que el espacio interescalénico es una región topográfica muy importante que, además de alojar a los troncos del plexo braquial, también viaja, por ejemplo, la arteria subclavia delante de los mismos. Yendo, en definitiva, a lo que es la formación del plexo braquial, podemos reconocer a este nivel los troncos superior, medio e inferior. Recordemos que el tronco superior está formado por los ramos anteriores de C5 y C6, el tronco medio está formado por el ramo anterior de C7 y el tronco inferior está formado por los ramos anteriores de C8 y T1. Luego de los troncos tenemos las divisiones. La división anterior del tronco superior y la división anterior del tronco medio nos van a formar lo que es el fascículo lateral. A su vez, la división anterior del tronco inferior nos va a formar lo que es el fascículo medial, que lo ubicamos a este nivel. Y las divisiones posteriores de los tres troncos, la división posterior del tronco superior, la división posterior del tronco medio y la división posterior del tronco inferior, nos forma el fascículo posterior. Todos ellos, los fascículos, reciben su nombre de acuerdo con la relación que establecen con la arteria axilar, que es el eje de la axila. Ahora, para visualizar los ramos terminales, vamos a ver que en el fascículo lateral vemos este nervio que ingresa en el espesor del músculo coracobraquial y por ende es el músculo cutáneo. El fascículo lateral también da una contribución a lo que es el nervio mediano, que recibe además información del fascículo medial, y el fascículo medial también da lo que es el nervio cubital. Para visualizar los ramos terminales que se originan
desde el fascículo posterior, si visualizamos a este nivel, vamos a ver que son dos. El nervio radial, que luego de emerger se va al compartimiento posterior del brazo, y el nervio axilar, que va hacia la pared posterior de la axila para ingresar en lo que es el espacio axilar medial. Otras estructuras que podemos visualizar en este preparado son, por ejemplo, el asa de los pectorales, que es una comunicación entre el fascículo medial y el fascículo lateral, que pasa anterior a lo que es la arteria axilar. Podemos ver ese ramo colateral, este ramo colateral que es el cutáneo antebraquial medial, y otro ramo colateral que podemos visualizar es el nervio torácico largo, que inerva al músculo serrato anterior, que forma parte de la pared medial de la axila. Como aplicación clínica del plexo braquial, los invito a que vean un caso clínico que desarrollamos en uno de los episodios en vivo del 2021. Chao, gracias.